Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, mis queridísimos amigos. Hoy vengo a hablarles del arcano del emperador. El arcano del emperador es el principio activo masculino eh, que le da orden a lo que es el jardín de la emperatriz, ya que si se deja que la emperatriz se encapriche, ¿no? Su jardín va a crecer de tal forma que se va a volver una selva. El emperador va a tener como característica principal construir caminos, supervisar la construcción de las casas, los pueblos, las ciudades. Es donde empieza el mundo patriarcal, es donde se da ya como tal lo que es la palabra creadora, ¿no? El principio masculino, donde domina el espíritu sobre la materia, donde se encarna el uso de la razón o del logos o lo que vendría siendo la parte del principio racional. Si nosotros observamos este arcano, nos vamos a dar cuenta que podemos ver que nos está mostrando toda la parte izquierda de su cuerpo. ¿Esto qué significa? Nos está mostrando su parte inconsciente sin ningún problema, sin ningún miedo, ya que, bueno, no solo eso, sino que lo vemos en una posición relajada, ya que es una persona que ha abatido pues muchísimos enemigos, muchísimas situaciones difíciles y que de alguna forma pues tiene toda la tranquilidad como para estar en el puesto que le merece, ¿no? Que es el del patriarca, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que es un gobernante seguro, ya que ha atravesado todo tipo de hazañas. También nosotros podemos observar aquí, de este lado, un águila de oro. El águila de oro, como lo habíamos visto en el arcano anterior, pues está muy asociado a la conexión con los poderes celestiales, ¿no? Con los poderes del cosmos. Y de alguna forma todo el reinado de este arquetipo está conectado con lo divino, ¿no? Es decir, es gobernante por derecho divino, por el derecho de lo cósmico, por otros entes que lo han ayudado. No teme ni al hombre, ni a las bestias, ni a los dioses de lo alto, porque de alguna forma ha encontrado la forma de dominarlo. Eh, lo que tiene este arcano es que ya se conecta directamente con lo que son las actividades humanas, porque ya se encuentra como una persona que va a proveer defensa y orden a lo que es toda una civilización, por lo tanto tiene que ser una persona práctica y conectada directamente con las necesidades humanas. Entonces, nosotros vamos a observar que este poderío se simboliza con el cetro que está a la derecha de su mano derecha. O sea, la mano que nosotros vamos a ver aquí está muchísimo más grande. El cetro está conectado con el hemisferio derecho, está conectado con la parte racional. Entonces es una persona que ya tiene fuerza, tiene todo el espíritu dominando lo que es a la materia y por lo tanto, pues bueno, eso es lo que va a significar el sostén del cetro. Eh, ¿Por qué vemos que su mano es más fuerte cuando sostiene el cetro? Porque, pues bueno, ha pasado por un montón de situaciones difíciles y ha domado a la madre naturaleza. Así que, pues ya tiene mucha fuerza, ¿no? De alguna forma, en esa parte del hemisferio, la parte racional. Aquí ya empezamos a lo que es el abandono del mundo nutriente de lo maternal, ya que habíamos visto que el arcano anterior está relacionado con la emperatriz, ya la última fase maternal nutricia, y empezamos con lo que es la parte de la lucha de la conciencia, ¿no? De la parte del crecimiento, la parte ya adulta. Entonces, es una parte importante en donde todos los seres humanos tenemos que pasar, ya que necesitamos trascender dentro de lo que es la edad adulta, ¿no? Pasar a ser la cabeza del clan, ¿no? Del clan en donde nosotros estemos y empezar de alguna forma a través de la experiencia a adquirir autoridad para hacer justicia, ¿no? Eh, Como les decía,
el emperador conecta con la parte divina, ¿no? Con el orden divino y por lo tanto va a poder gobernar. Sin embargo, como todos los reyes, ¿no? Pueden ocurrir pues situaciones opuestas, ¿no? Donde se vuelvan tiranos y pues este ideal dorado se corrompa y la locura por el poder gane, ¿no? En su parte negativa. Hay otra cosa que caracteriza a este arcano, que vendría siendo el número 4. El número 4, numerológicamente, según Eliphas Levi, es el número de la fuerza, ¿no? Es el número del poder. El ternario ya ha completado el cuaternario a través de su producto, ¿no? Eh, está asociado a la prueba del coraje, el número 4, a amar la vida y no temer a las amenazas de muerte. Y bueno, hay una frase que a mí me llama la atención de Eliphas Levi y que yo lo sugiero mucho, que dice que los elegidos son de aquellas personas que osan y normalmente los tímidos son los desgraciados. Entonces, bueno, hay que poner mucho ojo a esta frase de la cual nos habla Eliphas Levi. Otro símbolo del número 4 es la plenitud y en la geometría equivale al rectángulo. En otras tarots van a ver que el emperador está sentado sobre un trono cuadrado o rectangular. Esto va a equivaler a lo que es la ley y el orden sobre el caos. También Carl Jung nos empieza a hablar de 4 funciones que son muy importantes. Eh, son modos característicos del trabajo de la psique o de la mente, que se divide en las funciones irracionales y las funciones racionales, ¿no? Las funciones irracionales tienen que ver con lo intuitivo y lo sensitivo. Lo intuitivo está asociado a lo que son las posibilidades futuras, es decir, lo que va a suceder a futuro. Y lo sensitivo se asocia con el estudio a través de los sentidos, del estudio de los detalles de lo que es la realidad. También nosotros tenemos el pensamiento, que ya tiene que ver con las funciones racionales, que es la organización de los pensamientos en forma lógica, y los sentimientos, ¿no? Que de alguna forma también nos van a decir qué es lo que pues, nos es útil y lo que no nos es útil. Los sentimientos son muy importantes para el alma, hay muchas personas que los quieren suprimir, pero sin embargo los sentimientos van a servir como el termostato o el regulador que nos van a decir si vamos bien o si no vamos bien en la vida, ¿no? Hay que hacerles caso también a esos sentimientos. Ahora, lo más importante, ¿cuál es el arcano, el arquetipo que está asociado al arcano número 4 de este tarot? El arquetipo que está asociado es el arquetipo de el gobernante. Pero este arquetipo está tomado de alguna forma de la perspectiva mercadológica o de la perspectiva de la autora Carol Pearson. Carol Pearson, para hablar de este arquetipo, se basa en el arquetipo junguiano, más como antecedente, del héroe, ¿no? El arquetipo del héroe dentro de una de sus etapas. Carl Jung nos habla en su libro de Símbolos del Inconsciente de un doctor, el doctor Paul Radin. Este doctor exploró una oscura tribu norteamericana. Esta tribu norteamericana se le conocía como los indios Winnebago. Estos indios Winnebago tenían 4 etapas evolutivas del arquetipo del héroe. Eso fue lo que descubrió este doctor. Los 4 son el trickster o el granuja, el ciclo del jare o la liebre, el ciclo de red horn o el cuerno rojo, y el ciclo twin, el gemelo. Pueden investigar más a profundidad de estas 4 etapas del héroe dentro de este libro que les acabo de mencionar. Pero nos vamos a centrar en la etapa de Red Horn, que es la tercera etapa de estas 3 figuras de héroes, que ya como tal ya superaron las pruebas con lo que es vencer carreras y ganar batallas a través de la astucia o la fuerza. Esta misma historia la vamos a ver en los 12 trabajos de Hércules, es otro libro que les quiero recomendar. Chequen los 12 trabajos de Hércules, ya que están hablando de esas etapas por las que tiene que atravesar el héroe para poder superar muchas pruebas hasta encontrarse con su poder interno, ¿no? Entonces,
Ya nosotros vemos que Red Horn es la parte de alguna forma evolucionada de estas etapas del héroe, donde ya se vuelve, ya se disciplina hacia sí mismo. Este arquetipo tiene que ver con uno mismo, ¿no? Con la disciplina de uno mismo, con la disciplina de pues, las cosas que nos costaba trabajo hacer en nuestras vidas, ¿no? Disciplina en el trabajo, disciplina en el ejercicio, disciplina en formas de pensar más saludables. Va a representar Red Horn esta situación y muchas veces se va a ver proyectada en los líderes que nosotros podemos admirar, ¿no? Pueden ser líderes políticos, líderes espirituales, etcétera, etcétera, pero no es más que una proyección interna hacia afuera, ¿no? Hay que intentar descubrir esta proyección. Entonces, bueno, ya en torno a este arquetipo del héroe, Carol Person nos habla de este arquetipo del gobernante, que ya es el que crea el orden y la integridad psicológicas a través de lo que vendría siendo el sí mismo, el self ya integrado, ¿no? O de alguna forma manifiesto. Y que al ser manifiesto este self ya va a tener en su entorno pues paz y armonía que le va a ayudar a tener su psique más ordenada, ¿no? Y bien desarrollada. Eh, y bueno, de alguna forma, también desde el punto de vista negativo a nivel interno, también puede ocasionar una tiranía en cuanto a suprimir las cosas que nosotros no quisiéramos ver, en la parte de lo que es la sombra, y también puede llegar a deteriorar el estado psicológico a través de una guerra interna que nos va a generar odio hacia uno mismo y deterioro psicológico. Entonces hay que tener de alguna forma eh, este arquetipo estable, en equilibrio. Hay que darnos cuenta que es también una personalidad más en nosotros, un instinto más en nosotros, un patrón más en nosotros que no se le puede permitir manifestarse al punto de no dejarnos explorar otras áreas de nuestra personalidad. Entonces, pues como les digo, este arquetipo va a simbolizar pues el principio ordenador, la fuerza, la estabilidad, el autodominio y la virilidad. Como les decía, pues va a fungir como el patriarca, o lo que vendría siendo el padre. Entonces, pues está muy asociado todas estas funciones a la parte paterna. Y bueno, mis queridos amigos, por el momento es cuanto, no dejen de leer los 12 trabajos de Hércules, está muy bueno, es muy buena lectura, lo pueden encontrar en internet libre, en PDF, ya que nos habla precisamente de este arcano a profundidad y en especial de este arquetipo y por todas las fases por las que tiene que pasar este arquetipo. Y bueno, por el momento es cuanto. Siempre va a haber libros que les esté recomendando. Y como les digo, no me crean nada. Ustedes consúltenlo por ustedes mismos. Acuérdense que básicamente el tarot va a representar estas etapas por las que nosotros pasamos como seres humanos, estos instintos que conocemos como arquetipos. Y por ello se vuelve importante el uso del tarot como herramienta proyectiva, ya que de alguna forma nos va a ayudar a reconocer estos instintos, estos arquetipos internos que ya tenemos de alguna forma codificados en nuestros genes, pues a través de estos personajes o estos símbolos que aparecen en el tarot. Es cuanto, mis queridos amigos, les deseo una buena noche, un buen día o una buena tarde, según como ustedes la estén pasando. Gracias.